Bendiciones, bendiciones, amén. Dios me los bendiga grandemente a todos aquellos que van a estar conectados, a todos aquellos que se van a conectar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para mí es una gran bendición poder estar nuevamente aquí en Radio Online Jeremías 33. Amén. Le doy gracias a Dios por mi hermano Cristian Agüero. Amén. Que para mí ha sido una gran bendición. Amén. Así que lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También es pues nuestro director. Amén. En el nombre de Cristo. Y para nosotros es una gran bendición. Para mí es una gran bendición por ser parte de este ministerio, de esta radio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que desde aquí, desde Mexicali, Baja California, amén, los bendigo grandemente y poderosamente en el nombre de Cristo. Vamos a comenzar, hermanos, amén, con la hermosa historia, hermanos, con la hermosa historia de Jesucristo, el poderoso de Israel. En el libro de Lucas, estamos hablando en el libro de Lucas, hermanos. Hoy vamos a hablar en el capítulo 11 del libro de Lucas, amén, donde Jesucristo, hermanos, donde la palabra de Dios nos ha enseñado, hermanos, cuál tan hermoso es, hermanos, amén, cuál tan hermoso es la historia de Jesucristo, cómo Jesucristo nos enseña, cómo realmente, hermanos, cómo el ángel, hermanos, amén, va con Zacarías y le dice que tendría un hijo, amén, que por nombre debería de ver, por el nombre que les dio, amén, que se llamaría Juan, amén. Estuvimos hablando de Juan el Bautista, estuvimos también, hermanos, hablando, amén, de cómo realmente María, hermanos, recibió la promesa de Jesucristo, cómo Juan preparó el camino de Jesucristo, hermanos, cómo Juan el Bautista preparó el camino de Jesucristo, amén, cómo Jesucristo enfrentó a los fariseos, a los escribas, amén, cómo realmente el caminar de Jesucristo nos enseñó, nos está enseñando, hermanos, amén, tantos milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, hermanos, amén. Y esta es la hermosa historia, hermanos, esta es la hermosa historia de Jesucristo, amén, que Él vino, hermanos, amén, Él vino por el enfermo, amén, al cual yo era uno de ellos. Él vino por el enfermo, Él vino por el necesitado, hermanos, amén, Él vino por el necesitado, por el enfermo, amén, y Él vino a sanar nuestras heridas, Él vino a sanar nuestras heridas, Él vino a libertarnos, amén, Él vino a libertarnos, amén. En uno de los capítulos que estaba leyendo anteriormente, amén, Juan el Bautista manda a 4 de sus discípulos, amén, y les dice que vayan a ver si era el que estábamos esperando. Y los 4 discípulos de Juan, hermanos, se acercan a Jesucristo y Jesucristo les dijo que porque realmente Él era, hermanos. Pero antes de que Jesucristo los enviara con Juan nuevamente, hermanos, amén, Jesucristo les permitió mirar tantas cosas. Y cuando Jesucristo les permitió mirar tantas cosas, entonces fue cuando Jesucristo le dijo: vayan y diga a Juan que los cojos andan, que los paralíticos son levantados, que los ciegos miran, que los leprosos son sanados, que los muertos son resucitados, amén. Y ese es el Cristo que nosotros estamos predicando el día de hoy. Este es el Cristo que yo te predico. Este es el Cristo, hermanos, amén, al cual nosotros, hermanos, le servimos, le amamos y le glorificamos, amén. Así que vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar, amén. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que tú me ayudes a orar en este momento para que el Espíritu de Dios sea tomando control, amén, de cada uno de nosotros, amén, y que el Espíritu Santo sea, amén, abriendo nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que, Padre mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre, en este momento, Padre, estamos aquí, Padre Santo,
en este lugar, Padre mío, transmitiendo sobre estas redes sociales, Padre mío, sobre Radio Online Jeremías 33, que para mí ha sido una gran bendición, y también sé que es una gran bendición para aquel oyente, para aquel creyente, para aquel que realmente no tiene a Cristo en su corazón de la misma manera. Así que, Padre mío, yo pongo este lugar en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Mi Señor Jesucristo, para ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Así que en este momento yo hago sonar este instrumento en el nombre de Cristo Jesús, porque sé que hay enemigos que nos están molestando. Hay enemigos que nos están molestando. Pero así como los israelitas tocaban, aquellos atalayas, aquellos centinelas, tocaban el cuerno, tocaban la trompeta cuando se aproximaba el peligro, hermanos. Amén. Así también de esta misma manera, hermano, yo hago sonar este shofar. Amén, porque hay enemigos que nos están molestando. Hay enemigos que habitan en estos cielos celestes, hermanos. Amén, en este cielo celeste, en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo declaro salvación sobre tu vida, declaro liberación sobre tu vida, y declaro que la paz de Dios, amén, que la paz de Dios viene sobre ti en el nombre y maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Hago sonar el terúa. El terúa es un sonido de guerra, es un sonido devastador, hermanos, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Así que vamos a comenzar, amén. Vamos a comenzar. Si tú tienes tu Biblia, amén, yo te invito a que tú abras tu Biblia en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 11, vamos a estar ahí comenzando para la honra y gloria de Dios. Amén. Así que los cielos están abiertos, amén, los cielos están abiertos, y sé que Dios está peleando por nosotros, y sé en el nombre de Cristo Jesús que hay ángeles que están venciendo en los cielos, en el nombre de Cristo, amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios bendiga a todos los que se están conectando y a los que se van a conectar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos, hermanos. Amén. Fíjese realmente, hermanos, cómo los discípulos empezaron a entender y empezaron a comprender, hermanos, que la oración era algo muy importante, hermanos. Y eso es lo que realmente nosotros, hermanos, tenemos que entender y tenemos que comprender. Que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a orar. Tenemos que, hermanos, amén, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque ese es el regalo maravilloso, uno de los regalos maravillosos que Dios nos dejó, hermanos. Tener la comunicación por medio de la oración, hermanos. Y nuestra oración, hermanos, llega hasta la presencia de Dios. Nuestra oración, hermanos, traspasa el primer cielo, el segundo cielo, y llega hasta el tercer cielo, hermanos. Esa es la oración, ese es el poder de la oración. Por eso realmente nosotros, hermanos, tenemos que aprender a orar, hermanos. Tenemos que enseñarnos a orar. Así como realmente, hermanos, nosotros nos gusta aprender muchas cosas, también nosotros necesitamos, hermanos, que esté el deseo sobre nosotros para aprender a orar, hermanos, porque ese es un requisito para el cristiano. Y lo más importante es de que los discípulos estaban comprendiendo que en la oración se obtenía todo, hermanos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban aprendiendo de Jesucristo. Los discípulos sabían que Jesucristo era un hombre de oración. Jesucristo, hermanos, era un hombre de oración. Y los discípulos empezaron a entender y empezaron a comprender, hermanos,
que realmente que todo lo que Jesucristo le pedía a papá, Dios se lo daba. Entonces los discípulos empezaron a entender, hermanos, que los milagros, que las sanidades, que las liberaciones, que la sabiduría que tenía Jesucristo, que el discernimiento que tenía Jesucristo, que los dones que tenía Jesucristo, que los frutos que tenía Jesucristo, procedían de la oración, hermanos. Procedían realmente, hermanos, de la conexión con nuestro Dios, hermanos. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos a orar. Por eso los discípulos le dijeron a Jesucristo: Jesucristo, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñaba a sus discípulos a orar. Y Jesucristo, hermanos, mirando el interés de sus discípulos, les enseñó a orar, hermanos. Les enseñó a orar, hermanos, y realmente ¿qué es el orar? El orar, hermanos, es una plática. El orar es una conversación, hermanos. Una conversación, una plática con el Padre, hermanos. Esa es la oración. Porque muchos dicen: es que no sé orar, es que me cuesta orar. Y realmente la oración es simplemente, hermanos, una plática entre tú y el Padre, hermanos. Esa es la oración. Amén. Pero Jesucristo les decía y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él está en los cielos, hermanos. Amén. Él está, hermanos, Él está arriba de todo, hermanos. Por eso Jesucristo le dijo: cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Santificado sea tu nombre. Hay que santificar el nombre del Padre. Amén. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, hermanos. Esa fue la predicación que realmente Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Si tú no sabes orar, si te cuesta orar, comienza con esta oración. Comienza con esta oración que tú la puedes encontrar en el libro de Lucas, capítulo 11, amén, versículo del 1 al 4. Esa oración, si tú no sabes orar o te cuesta orar o ponemos pretextos para orar, haz esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Ahí la puedes encontrar tú en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4, hermanos. Es muy importante que nosotros, hermanos, aprendamos a orar. Es muy importante que el Hijo, hermanos, tenga una plática con el Padre. Eso es muy importante. Amén. Es muy importante, hermanos, amén, que tú tengas esa conexión con el Padre, hermanos. Porque es muy importante que tú tengas esa conexión con el Padre. Más adelante, más abajo, hermanos, la Biblia te lo va a demostrar. Amén, te lo va a demostrar por qué es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener una comunicación con Dios. Que nosotros podamos tener una comunicación con nuestro Padre, hermanos. Por eso es muy importante que tú aprendas a orar, hermanos. Amén. Es muy importante que tú ores. Amén. Porque en la oración obtienes todo. En la oración consigues todo. En la oración se aumenta tu fe. En la oración, hermanos. En la oración, hermanos, sabes. En la oración Dios te da a saber que tú no estás hablando nomás por hablar. En la oración, hermanos, Dios te recompensa. En la oración, hermanos, Dios abre tus ojos. En la oración Dios aumenta tu fe. En la oración está todo, hermanos, todo. Así es como realmente nosotros empezamos a conocer a Dios por medio de la oración, hermanos, también. Amén. Así que es muy importante que el orar. Por eso los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, les dijeron: enséñanos a orar. Así como también Juan enseñaba a sus discípulos a orar, también nosotros queremos aprender a orar. Quiere decir que los discípulos sabían que la oración era muy importante, hermanos.
Y la oración es muy importante, amén. Así que si tú no sabes orar, haz esta oración que Jesucristo nos dejó aquí, en este versículo, en este libro de Lucas, capítulo 11, amén, capítulo 11, hermanos, ahí lo podemos encontrar, amén, versículo del 1 al 4, hermanos, amén. Y voy a ir más abajo, hermanos, amén. Voy a ir más abajo donde realmente yo les estoy diciendo por qué es muy importante orar. Amén, porque es muy importante orar. Porque es muy importante orar. Fíjese, me voy a brincar hasta el versículo 9. Amén. Fíjese porque es muy importante orar. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa comunicación con papá. Amén. Todos podemos orar. Ok, todos podemos orar, pero comenzamos orando. Y cuando realmente tú empiezas a agarrarle el sabor a la oración, cuando tú empiezas realmente, hermanos, a entender qué es la oración, entonces cuando tú entiendas qué es la oración y cuando tú comprendas para qué es la oración, entonces cuando tú vas a tener, hermanos, una relación íntima con el Padre. Vas a tener una relación íntima con Él, hermanos. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. A que tú y yo tengamos, hermanos, una relación, hermanos, una intimidad. Ahí es donde realmente Dios nos quiere llevar. A la intimidad, hermanos. Por eso es muy necesario que nosotros aprendamos a orar. Amén. Fíjese, ahí en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 11, pero me voy a brincar hasta el versículo 9, hermanos, porque es muy importante orar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, y yo os digo, fíjense, y yo os digo, dice, y yo digo, amén, Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, amén, dice, y yo digo, pedid y se os dará, amén, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, hermanos. Fíjense qué tan poderosa llave es la oración. Amén. Esta es una llave que Dios trae para ti. Esta es una llave que Jesucristo les dejó a sus discípulos. Esta es una llave, hermanos. Es una llave muy poderosa. La llave de la oración, hermanos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque hoy hay muchos cristianos y hay muchas personas, hermanos, que se les dificulta orar. Se les dificulta orar, hermanos. ¿Y sabes por qué se les dificulta orar, hermanos? ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, no quiere que tú y yo tengamos una conversación con papá. El enemigo no quiere, hermanos, que tú y yo tengamos una comunión con papá, hermanos. El enemigo, hermanos, no quiere que tú y yo estemos conectados con papá, hermanos. Por eso muchas veces a nosotros se nos dificulta el orar. Por eso muchas veces nosotros dejamos de orar. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, pone una posición sobre nosotros para que nosotros, hermanos, no clamemos, para que nosotros no oremos, hermanos. Y hoy Dios te está diciendo que la oración es una llave poderosa, hermanos. La oración es una llave poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque por medio de la oración, hermanos, abres los cielos. Escucha bien. Por medio de la oración abres los cielos, hermanos. Amén. Por eso la palabra de Dios dice ahí en el versículo 9, dice de esta manera, pedid y se os dará, hermanos. Escucha bien. Pedid y se os dará. Amén. Y más abajo dice, buscad y hallaréis, hermanos. Amén. Llamad y se os abrirá. Y esto lo está diciendo Jesucristo. Y recordemos que Jesucristo no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, hermanos, clama a mí que yo te responderé, hermanos. Ese es el poder de la oración, que si tú, hermanos, vas y buscas a Dios por medio de tu oración, tú lo vas a encontrar, hermanos. Tú lo vas a encontrar. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claramente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
¿Y cómo vamos a poder obtener esas tres cosas? ¿Cómo realmente nosotros vamos a buscar? ¿Cómo realmente nosotros vamos a pedir? ¿Y cómo realmente nosotros vamos a llamar? Por medio de la oración, hermanos. Yo cuando estoy orando, hermanos, yo cuando me meto a orar, hermanos, en mi habitación, yo le digo, yo uso mucho este versículo, hermano. Yo le digo, Padre mío, en este momento, Padre, yo le digo así de esta manera, le digo, Padre mío, en este momento, Padre, yo te vengo a buscar, en este momento yo te vengo a pedir y yo te vengo a llamar en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Y si tu palabra dice que todo aquel que busca encuentra, hoy yo sé que yo voy a encontrar algo. Si tu palabra dice que todo aquel que pide se le dará, yo sé que voy a recibir algo de ti, Señor. Si tu palabra dice que todo aquel que llama se le abrirá, hoy yo sé, Señor, que los cielos se están abriendo a favor de mí. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe y esa es la oración que nosotros tenemos que tener. Tú tienes que creer en tu oración. Tú tienes que creer en tu oración, hermanos. Por eso hoy, hermanos, hay muchos hermanos faltos de oración. Por eso hay muchas personas, hermanos, que ya tienen años en el evangelio. Todavía están llamando, hermanos, a personas para que oren por ellos. Y no digo que es malo, hermanos, es bueno. Pero muchas veces, hermanos, esas situaciones incómodas en las cuales están pasando son situaciones, amén, que uno puede vencer. Son situaciones en las cuales uno puede obtener la contestación directa de papá, hermanos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no estamos impuestos a orar. Y la oración es para nosotros, hermanos, amén. Y fíjese lo que dice más abajo. Amén, el 11, fíjese. Ok, el 10 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, hermanos. Y luego el 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, hermanos. Escuche bien. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, ¿o qué padre hay entre vosotros? Dice, o sea, ya está hablando de nosotros. Dice, ¿o qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? Quiere decir que si tu hijo te pide un pan, ¿a poco tú le vas a dar una piedra para comer? No, hermanos. No, ¿por qué? Porque es tu hijo, hermanos. ¿A poco si tu hijo te pide un pescado, tú le entregarás una serpiente en vez de un pescado? No, hermanos. Si tu hijo te pide un huevo, ¿acaso tú le darás un escorpión, hermanos? No. ¿Por qué? Porque es tu hijo, porque lo amas. ¿Y cómo tú vas a dañar a tu hijo? ¿Cómo vas a dañar tú a tu hijo? Tan simple es entender este versículo, hermanos. Cuando tu hijo se acerca a ti, ¿para qué es? Para pedirte algo, hermanos. Cuando tu hijo se acerca a ti es para pedirte algo, para decirte te amo, mamá, para decirte te amo, papá. Pero todo el tiempo cuando el hijo se acerca al papá es para pedirle algo, es para hablar con él de algo. Este es el ejemplo más maravilloso, hermanos. Y cuando tu hijo te pide algo, hermanos, si está en tus manos, tú se lo vas a dar en ese momento. Pero recordemos que Dios tiene todo en sus manos. Este es un ejemplo tan hermoso, hermanos, que Dios nos da. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a orar. Por eso dice la palabra de Dios, ¿o qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan, acaso le dará una piedra? ¿O qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? No. Si vosotros, dice la palabra de Dios, si vosotros siendo malos padres,
Si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, dádivas es un regalo. Si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, dice. Y por eso la palabra de Dios dice, vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu a los que se lo pidan. Dile a papá, ahí donde tú estás en tu oración: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Padre mío. Dame tu Espíritu Santo, lléname tu Espíritu Santo. Él conoce tus necesidades, Él conoce por lo que tú estás pasando. Él conoce lo que tú necesitas. Fíjese qué tan hermoso, hermanos, qué tan hermoso Jesucristo enseñándole a sus discípulos la oración. Fíjese qué tan hermoso, hermanos, era nuestro Señor Jesucristo preparando a sus discípulos. Y esto es lo que hoy está haciendo en estos momentos. Aún nos está preparando, hermanos. Ok, fíjese, me voy a brincar al 14. Estoy en el libro de Lucas capítulo 11. Amén, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Amén, escuche bien. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, hermanos. O sea, está hablando de un demonio que era mudo, hermanos. Escuche bien. Jesucristo estaba echando fuera un demonio que era mudo, hermanos. O sea, no hablaba ese demonio, era mudo. No sé si me estás entendiendo, hermanos. Dice la palabra de Dios: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. El mudo habló. Escuche bien, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjense lo que le estaba la gente, hermanos, cómo criticaba, la gente cómo juzgaba, la gente, hermanos, cómo quería dañar a Jesucristo. Pero me quiero ir un poquito más arriba. Dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba echando fuera un demonio que era mudo. Estamos hablando de la oración. Yo no te digo que tú tengas ese demonio, pero sí hay un espíritu, hermanos, que se opone a que tú ores. Sí hay un demonio, hermanos, hay un espíritu, hermanos, que se opone para que tú no ores. Y ese espíritu, hermanos, te enmudece para que tus labios no se abran. Escucha bien, hermanos. Para que tus labios no se abran. Para que tú no tengas tiempo en la oración. Porque muchas veces nosotros decimos que vamos a orar y decimos, pero mejor lo voy a dejar para más al rato. Y pasa ese más al rato y no oras. Y después dices, no, mejor me voy a esperar hasta en la noche, ya que todos estén dormidos. Y ya cuando te esperas tú en la noche, ya que estén todos dormidos, te da sueño. O si oras, nomás oras unos 2 minutos o 3 o 5 minutos cuando mucho y ya. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una oposición, hay un espíritu, hermanos, que te quiere enmudecer. Hay un espíritu que quiere cerrar tus labios. ¿Para qué? Para que tú no recibas lo que tú necesitas. Para que tú no veas lo que tú quieres ver. Por eso es muy importante la oración. Pero dice Jesucristo, la palabra de Dios dice que Jesucristo echó fuera aquel espíritu mudo, y el mudo habló. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, que reprender: ese espíritu de pereza, espíritu de enmudecimiento. Te echo fuera de mi vida. Nosotros tenemos que tomar un tiempo para la oración, hermanos. Por eso tú tienes que acostumbrarte, tienes que aprender a orar, para que tú entres en la intimidad con el Padre. Es muy importante, hermanos, el orar. Y es muy bonito el orar, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te metes a tu habitación a orar y doblas rodillas, y cuando tú doblas rodillas, hermano, tú te estás presentando en reverencia. Tú te estás presentando, hermanos,
tú te estás humillando ante el Padre. Tú le estás diciendo: Padre, sin ti yo no soy nada. Y cuando tú empiezas a orar, hermanos, el mismo Espíritu viene, hermanos, sobre ti, y se te empieza a poner la piel chinita, hermanos, se te empieza a poner tu cuerpo chinito por la presencia de Dios, por la humildad, hermanos, por el respeto que tú llegas, hermanos, porque tú reconoces, por el reconocimiento. Y después, cuando tú empiezas a estar orando, hermanos, empiezan a escurrir lágrimas de ti, hermanos. ¿Por qué? Porque estás conectado, hermanos, con la presencia de papá. Porque estás con papá, estás hablando con papá. Y ahí, hermanos, tú te desahogas. Ahí tú te desahogas. Ahí tú te desahogas y Dios trae consolación, Dios trae liberación, Dios te quita las cargas, hermanos. Te levantas, hermanos, con gozo, te levantas con fuerzas, te levantas con ánimos. Por eso es muy importante el orar, hermanos. Amén. Y esta gente, hermanos, le decía, fíjese lo que le decía, pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjese la gente, hermanos. La gente, hermanos, la gente realmente, hermanos, la gente cómo realmente, hermanos, cómo realmente buscaba, hermanos, cómo dañar a Jesucristo. Amén. Cómo realmente, hermanos, querían dañar a Jesucristo, hermanos. Nomás los ojos estaban fijados en Jesucristo, hermanos, para mirar un defecto, para mirar una falla, hermanos, para apuntarle, para señalarle, para criticarle, hermanos. Fíjese lo que dice más abajo. Otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Amén. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, hermanos. Amén. O sea, que no puede haber un reino dividido, hermanos. El único reino dividido, hermanos, amén, es el de Dios y el de las tinieblas. Es el único. Amén. Fíjese más abajo, dice: si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Fíjese, o sea, Satanás tiene un reino, hermanos, un reino de tinieblas, hermanos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? O sea, ¿qué nos está dando a entender aquí la palabra de Dios? Que un reino no puede estar dividido. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo cómo realmente permanecerá el reino de Satanás si está dividido. Porque decían aquellos hombres que juzgaban a Jesucristo, decían que él echaba a los demonios fuera por Beelzebú. Por eso Jesucristo les dijo: ¿cómo puede estar un reino dividido? Dice, no puede ser un reino dividido. Porque fíjese lo que dice más abajo: pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que aquellos hombres, hermanos, juzgaban a Jesucristo. Decían que él, hermanos, echaba fuera los demonios por Beelzebú. Y no es que Jesucristo echaba a los demonios fuera por Beelzebú, sino que Jesucristo estaba lleno del reino de Dios, estaba lleno de la presencia, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y esta gente, hermanos, todo el tiempo quiso dañar a Jesucristo. Pero Jesucristo, hermanos, estaba lleno en sabiduría, en discernimiento. Amén. Y me voy a ir más abajo, hermanos. Fíjese, me voy a ir hasta el 21. Estamos contando la historia, hermanos, amén, de Jesucristo. Cómo Jesucristo, hermanos, amén, cómo Jesucristo fue criticado, cómo Jesucristo fue señalado, hermanos, cómo Jesucristo hacía milagros, amén, cómo Jesucristo levantaba paralíticos, cojos, ciegos, sanaba, hermanos, amén. Pero fíjese lo que dice el versículo 21, dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz,
ésta lo posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo el que conmigo no recoge, desparrama, dice. Amén. Entonces no puede haber un reino dividido, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que el que es contra él, hermanos, fíjese lo que dice. Pero cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, ésta lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Amén. El que no es conmigo, contra mí es, dice la palabra de Dios. O sea, hermanos, que no puede haber un reino dividido, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios? Que nosotros, hermanos, no podemos. Hay un versículo donde dice que nosotros no podemos servir, no podemos tomar de la mesa, no podemos tomar de la copa de los demonios, ni tampoco podemos tomar de la copa del Señor. Y también dice, no podemos nosotros sentarnos en las mesas de los demonios y no podemos sentarnos en las mesas del Señor, hermanos. No tiene que haber una división en nosotros. O sea, no tienes que tener un pie en el mundo, ni tampoco ni uno en la iglesia. Uno en la iglesia y otro fuera. No, así no hay. No tiene que haber una división. Tú eres o no eres un hijo de Dios. Amén. Fíjese más adelante, dice, buscando reposo. Me voy a brincar hasta el 24, fíjese lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale de los hombres, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y estrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, hermanos. Escuche bien. Usted debe de entender que nosotros tenemos una guerra espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos, hermanos, que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, hermanos, potestades que habitan en las regiones celestes. Amén. Cuando realmente Jesucristo te hace libre, yo me voy a poner por mí mismo. Amén. Cuando Jesucristo tocó mi corazón, y cuando Jesucristo trajo salvación sobre mi vida, Jesucristo me hizo libre. Soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Y si Jesucristo me hizo libre, entonces yo tengo que permanecer, ¿qué? Tengo que permanecer libre, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Y yo creo por fe que Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por mí. Y yo tengo fe que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. Por eso hoy yo le sirvo a Él. Por eso yo soy un servidor de Jesucristo. Por eso yo soy un discípulo de Jesucristo. Porque Él me hizo libre. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo me libertó de todos los demonios. De todos los demonios que yo traía, hermanos. Amén. Jesucristo me hizo libre, hermanos, de todos los demonios que yo traía, porque yo era un hombre que estaba poseído por un demonio, hermanos. Yo era un hombre que estaba poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque ese demonio tomó control de mi vida, pero ahora el que toma control de mi vida se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesucristo vino y trajo salvación sobre mi vida y sacó todos esos demonios, sacó todo lo que yo traía, todo lo malo lo sacó y lo echó fuera, hermanos. Y lo echó fuera de mí. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ese demonio, hermanos, esos espíritus inmundos que Jesucristo sacó de mi vida, dice que
anda en un lugar seco. Un lugar seco es donde no hay nada, hermanos, de vida. Amén, donde realmente no encuentran nada. Un lugar seco, hermanos. O sea, no hay nada, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que ese espíritu se va al lugar seco. Y ese espíritu se enfada de estar en ese lugar seco porque no encuentra a quien dañar. No encuentra realmente hacer de las suyas. Y ese espíritu que Jesucristo sacó de mi vida se acuerda de mí. Y ese espíritu dice: volveré a mi casa. Escuche bien. Ese espíritu dice: volveré a mi casa a ver cómo está. Entonces ese espíritu regresa y mira que mi casa, o sea, la casa de Dios, el templo, porque nosotros somos el templo, es la casa, es a lo que se refiere. Y mira que está todo limpio, que está organizado. Pero ese espíritu dice que va por otros 7 peores que él. Y dice, hermanos, que vienen sobre esa casa, o sea, sobre uno. Y dice la palabra de Dios que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor, hermanos. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos en Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos que jugar al cristianito, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que jugar al profeta. Por eso nosotros no tenemos que jugar, hermanos, al pastorcito, al profetita. Por eso nosotros no tenemos que jugar al evangelistita, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que jugar al cristianito, hermanos. No, hermanos. Esto es real y esto es verdadero, hermanos. Ese espíritu, hermanos, que ha venido, hermanos, sobre mí, me ha querido hacer, hermanos, lo mismo que me hacía antes. Y quizás viene con esos 7 peores. Pero ¿sabes de qué? Yo he vencido a ese espíritu y he vencido a esos 7 peores por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar afirmados, hermanos, amén, en la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo, que Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, hermano, eso a nosotros nos hace más que vencedores. Por eso hay muchos cristianos, hermanos, que realmente, hermanos, se han caído. Hay muchos cristianos, hermanos, que realmente no pueden salir, hermanos, de la situación en la cual se encuentran. ¿Por qué? Porque estuvieron jugando, hermanos, con la palabra de Dios. Porque no se afirmaron. Porque empezaron a edificar su casa sobre la arena, hermanos. Cuando lo estaban edificando sobre la roca, cambiaron de terreno. Y la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Se lo voy a volver a leer. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando Jesucristo trae salvación sobre tu vida, ese espíritu sale. O sea, el problema sale, la circunstancia sale. Y fíjese lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea, se va a lugares secos donde no hay nada, hermanos. Pero más adelante dice: buscando reposo. O sea, ese espíritu buscando reposo. O sea, buscando otra alma, buscando otra persona, buscando reposo, dice, y no lo haya. Y no lo haya, hermanos. Y no lo haya. ¿Sabe por qué? Porque cada persona, hermanos, tiene cada persona, el enemigo manda a sus espíritus inmundos sobre cada persona. O sea, que cada espíritu inmundo, hermanos, del diablo tiene un trabajo para cada persona. Tiene un trabajo para cada persona. Pero esta palabra dice: buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa. O sea, ese espíritu salió de mí. Y dice: ¿sabe de qué? Ya no encuentro dónde destruir. Entonces voy a regresar con Marcos. Voy a regresar con Marcos. Y aquel espíritu dice: y cuando llega, la haya barrida y adornada. O sea, lo que Dios ha hecho en mí, me encuentra limpio y adornado de santidad. Adornado, hermanos, amén, de lo que Dios ha hecho. Y aquel espíritu mira y dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y el estrado, dice, y entrados moran ahí. O sea, ese espíritu vienen, hermanos, para checarte a ver cómo andas, para checarte a ver si es cierto que
que tú estás confiando en Jesucristo, esos espíritus vienen nuevamente, hermanos. Y Dios se los permite. Porque dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque ni una hoja de un árbol, hermanos, se mueve sin su consentimiento. Y si una hoja de un árbol no se mueve sin su consentimiento, ahora imagínense los espíritus. Entonces Dios permite todo eso, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, dice, y moran ahí, dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque no nos aferramos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tomamos, hermanos, la tomamos como nada, hermanos, porque no le tomamos interés. ¿Por qué? Porque no nos queremos afirmar. ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos. ¿Por qué? Porque no queremos pagar un precio. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, nos desviamos del propósito de Dios. Fíjese lo que me estaba diciendo hace rato. ¿Cuántos saben que Dios habla, hermanos? Dios hablando a mi vida. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios hablando a mi vida. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo Dios? Me dijo, hermanos, que esto que pasó de esta pandemia o que está pasando, hermanos, Dios permite todo eso, hermanos. Pero ¿sabes por qué está pasando todo esto? Porque Dios nos quiere, Dios, hermanos, nos quiere preparar porque vienen cosas peores. Hay un versículo que dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Muchos lo hemos escuchado, ¿no? Y cuando Dios me estaba hablando, Dios me puso ese versículo. Dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Y luego más abajo dice, ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada podrán separarme, amén, del amor de Dios. Y hoy, hermanos, escuche bien. Y Dios hablándome y diciéndome, fíjate lo que está pasando, Marco. Con esta pandemia que fue alrededor de todo el mundo. O sea, fíjate, una pandemia los separó de mi amor. ¿Por qué? Porque hubo mucha iglesia, hermanos, que se enfriaron. Hubo mucha iglesia, hermanos, que totalmente se desviaron. Y hubo mucha iglesia que totalmente se apagaron, hermanos. ¿Usted cree que nosotros vamos a estar listos para cuando venga Jesucristo? Si no estuvimos listos para esta pandemia que a muchos los sacó de las cosas de Dios. Ahora usted cree que vamos a estar listos para la venida de Cristo. Esta pandemia a muchos apagó, a muchos enterró, a muchos desvió y a muchos dañó. ¿Por qué? Porque no estuvieron firmes en las cosas de Dios. Porque estuvieron jugando con las cosas de Dios. Por eso, hermanos, esto no es un juego. La palabra de Dios no es un juego, hermanos. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es verdadera, hermanos. El enemigo es real, hermanos. El enemigo es verdadero también, hermanos. Pero él va a tener, él va a tener él ya tiene su lugar reservado, hermanos. Todo esto es real, hermanos. Todo esto es real. Esto no es un juego, hermanos. El ser cristiano no es un juego. El ser cristiano es aferrarte a las promesas de Dios. El ser cristiano, hermanos, es aferrarte a Jesucristo. El ser cristiano es, hermanos, ser seguidor de Jesucristo, no seguidor del hombre, seguidor de Jesucristo. El ser cristiano, hermanos, amén, te hace más que vencedor. El ser cristiano te hace, hermanos, más que vencedor. El ser cristiano te da la victoria, hermanos. Pero los verdaderos hijos de Dios. Por eso, hermanos, no tenemos que estar jugando, hermanos. El 27, fíjese lo que dice.
Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, dice. Él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Escucha bien. Jesucristo le dijo a aquella mujer, antes, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, hermanos. Tú tienes que guardar todo esto, hermanos, para cuando te esté pasando algo, te tienes que acordar de la palabra de Dios. Oye, sí es cierto, el otro día yo estuve escuchando que así, y ahí es donde tú tienes que actuar, ahí es donde tú tienes que pelear, ahí es donde tú te tienes que levantar. Ahí, hermanos, ahí es donde tú te tienes que levantar. Por eso fíjate qué tan hermoso. Antes, bienaventurados doblemente bendecido. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oye, hermanos, nadie aguarda la palabra de Dios casi, hermanos. Aguardamos tanta contaminación del mundo. Aguardamos rencor, aguardamos odio, aguardamos amargura, aguardamos pleitos, aguardamos ira, aguardamos contienda, aguardamos malos pensamientos, malos deseos, pero la palabra de Dios no la guardamos. La palabra de Dios no la guardamos. Entonces, la situación que tú estás viviendo es porque tú no quieres aguardar la palabra de Dios. No es porque Dios te haya dejado, no porque Dios se haya olvidado de ti, no. Lo que pasa es que tú no quisiste aguardar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Y nosotros le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al evangelista, le echamos la culpa al profeta, le echamos la culpa a la iglesia. Le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la vecina, le echamos la culpa al líder. Le echamos la culpa al ministerio. El único culpable eres tú. El único culpable eres tú. ¿Por qué? Por no aguardar la palabra de Dios. Por eso. Fíjese más abajo. Me voy a brincar hasta el 34, hermanos. Amén. Dice, fíjese lo que dice. Ok, al 33 me voy a brincar. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de la luz, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nadie pone un candelero, hermanos, y lo pone debajo de la cama. Nadie pone un candelero, hermanos, y lo esconde, hermanos. No, hermanos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Mire, nosotros somos el calendero, hermanos. Eso somos nosotros. Nosotros no somos la luz. Nosotros somos el calendero, hermanos. O sea, la de esta. El instrumento. Nosotros somos el instrumento. Porque muchos se confunden. Dicen, yo soy luz. No, tú no eres luz. La luz es Jesucristo. La luz es Jesús. Tú no eres luz. La luz es Jesucristo. Pero Jesucristo quiere brillar en ti. Jesucristo quiere alumbrar en ti. Pero tú no eres la luz. Nosotros somos el candelero sin la luz. ¿Ok? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice la lámpara del cuerpo. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Amén. Sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo esté lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Así es como nosotros tenemos que alumbrar. ¿Con el resplandor de quién? Con el resplandor del evangelista Marco. Yo no te resplandezco a ti para nada. Pero el que me resplandece a mí, te resplandece a ti. Escucha bien. El que me resplandece a mí, te resplandece a ti.
Yo no te puedo resplandecer porque yo no soy la luz. La luz es Jesucristo. La luz es Jesucristo, hermanos. Y muchos caemos en esa equivocación. Dicen, yo soy la luz. No, tú no eres la luz. La luz es Jesucristo. Y la luz, hermanos, aparta las tinieblas. Tú no puedes apartar las tinieblas, pero la luz que es Jesucristo, esa luz sí puede apartarte de las tinieblas. Esa luz sí te puede apartar de las tinieblas. Fíjese lo que dice el 37. Ok, fíjese, y con esto vamos a terminar en el nombre de Cristo Jesús. Dice el 37, dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiaos lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, dice, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero andad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y paséis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, dice, y los hombres que andan encima, dice, no lo saben. Fíjense, hay muchos hombres que siguen al hombre. El fariseo le dijo, mirando que Jesucristo no se había lavado las manos para comer, y Jesucristo le dijo, ustedes están limpios por fuera, pero por dentro tienen tanta maldad y tanta perversidad. Hoy así hay muchos hombres, hermanos, hay muchos hombres que supuestamente dicen que son de Dios. Hoy hay muchos hombres, hermanos, que realmente es apariencia la que viven, pero no viven sujetados, hermanos, amén, a las cosas de Dios. No se sujetan ni a sus pastores, no se sujetan a sus pastores, y son personas, hermanos, que realmente nomás están caminando, hermanos, con sus propios pensamientos, con sus propias ideas. Pero si tú los miras por fuera, hermanos, se miran hermosos, se miran bonitos, pero por dentro tienen un corazón de maldad, un corazón perverso, hermanos, un corazón dañino, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes todo el tiempo. Nosotros tenemos que ser humildes y sencillos. Que la ropa no te distinga. Hay muchos que piensan que la ropa distingue a uno, y la ropa no te va a distinguir. ¿Sabe qué es lo que te va a distinguir? Dice la palabra de Dios que por tus frutos te conoceréis. Por tus frutos te conoceréis. Y eso es lo que realmente, hermanos, usted tiene que tener el discernimiento. Usted tiene que realmente mirar a la persona y conocer a la persona antes de confiar en esa persona. Usted no se vaya por las apariencias. Usted fíjese qué frutos son los que carga primeramente, para que usted pueda decir que ese es un hombre de Dios. Y con esto terminamos. Respondió uno de los intérpretes de la ley y le dijo, maestro, cuando dices esto también nos ofrendas a nosotros. Fíjese, también se dolió aquel hombre por lo que le estaba diciendo a qué, a su compinche,
a su amigo, al fariseo, el escriba, y le dice, y fíjese lo que le dijo el Señor, y le dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, aquellos que piensan que se saben toda la Biblia al derecho y al revés. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Aquellos hombres que son bien religiosos, que por todo te están condenando para que te vayas al infierno. De eso está hablando el Señor aquí. Dice, no pueden llevar, dice, pero vosotros ni aun con un dedo las cargáis. Dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edifican sus sepulcros. Pero eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se desmande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, a los que entraban se lo impedéis, dice, diciéndoles estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron, él diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a entrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Con esto terminamos. Fíjense, hermanos, cómo Jesucristo nos advierte, hermanos, cómo Jesucristo nos prepara, cómo Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Si Jesucristo pasó todas estas cosas, hermanos, críticas, si Jesucristo pasó todas estas cosas, señalamientos, si Jesucristo pasó todas estas cosas, hermanos, amén, imagínense, nosotros también, hermanos, vamos a pasar todas estas cosas. También nosotros vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, vamos a ser bofetados, escupitados. También nosotros, hermanos. Por eso nosotros tenemos que caminar recto, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener ese discernimiento, hermanos. Tenemos que conocer primeramente, hermanos, a las personas. No tenemos que desviarnos por cualquier clase de doctrina, hermanos. Hay doctrinas que te llevan para el infierno. Hay doctrinas que te condenan, hermanos. Pero si tú sabes escuchar la voz de Dios, pero si tú crees verdaderamente en Jesucristo y no en el hombre, hermanos, por eso es muy necesario que nosotros leamos Biblia. Por eso es muy necesario que nosotros tengamos una comunicación con el Padre, hermanos. Así que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da, hermanos, para poder compartir, amén, para poder compartir lo poquito, hermanos, amén, que Dios me da, amén. Para mí es una gran bendición, hermanos, que poderles compartir estas enseñanzas, amén. Quisiera más tiempo, pero trato de hacerlo, hermanos, lo mejor que puedo, amén. Le digo a Dios que Él sea el que me dé las palabras, porque son como casi 50 versículos, hermanos, de cada capítulo, amén, y yo quiero, hermanos, amén, que ustedes tomen poquito, hermanos, de cada contexto, amén. Es un gran compromiso, hermanos, hermanos, de estar leyendo la palabra de Dios. Es un gran compromiso, una gran responsabilidad, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, amén, nosotros como predicadores, nosotros te podemos dañar.
nosotros te podemos dañar físicamente y espiritualmente, hermanos. Por eso, hermanos, es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad, hermanos, predicar la verdad. Es una gran responsabilidad. A la palabra no le tenemos que quitar ni le tenemos que poner, hermanos. La palabra se tiene que hablar así como Juan el Bautista hablaba, hermanos. Así como Juan el Bautista preparó, hermanos, preparó el camino de Jesucristo. Así también nosotros tenemos, hermanos, escucha bien, a todos aquellos predicadores que predican la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista. Nosotros tenemos que preparar, hermanos, el camino. ¿Y sabes qué es preparar el camino? Prepararles el camino a los que vienen al encuentro con Jesucristo. Nosotros no podemos mentirles, nosotros no podemos darle un evangelio light. Nosotros no podemos darle un evangelio de mentira. Nosotros tenemos que decirle, paga el precio, niégate a ti mismo, toma esa cruz y sigue en pos de Él. Porque hoy, hermanos, hoy se está predicando, hermanos, amén, un alimento, hermanos, un alimento anémico. Un alimento anémico es lo que se predica, hermanos, en muchas partes. Porque cuando viene la tentación y viene la prueba, hermanos, así como esta pandemia, hermanos, hay muchos cristianos que se desviaron, hay muchos cristianos que cayeron, hay muchos cristianos, hermanos, que volvieron, hermanos, a la drogadicción, que volvieron, hermanos. Hay muchos, hermanos, porque he mirado casos. ¿Por qué? Por un evangelio light, hermanos. Por un evangelio, hermanos, que no se predica la verdad, que solamente quieren predicar, hermanos, solamente la iglesia quiere escuchar de milagros, solamente la iglesia quiere escuchar de milagros, de sanidades, de liberaciones, de bendición, de prosperidad, pero la iglesia no quiere escuchar, arrepiéntete, porque si no te arrepientas te quedas. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Que si tú no te pones abusado, hay espíritus que te están haciendo la vida cansada. Hoy en las iglesias no se hablan de los espíritus inmundos, no se hablan con lo que nosotros estamos guerreando, no se hablan. Por eso hay mucha iglesia que es falto de conocimiento. Olvidamos, hermanos, escucha bien, olvidamos realmente, hermanos, al enemigo, y el enemigo no se tiene que olvidar. No se tiene que olvidar. Tenemos que predicar, hermanos, que nosotros tenemos una guerra espiritual. Hoy nomás queremos escuchar de bendición, de prosperidad, pero no conoces tú a tu enemigo, no lo conoces. Hay mucha iglesia que no conoce a su enemigo. ¿Por qué? Porque no se predica en las iglesias. Y nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y nosotros tenemos que conocerlo. Nosotros tenemos, así como lo escuchas, nosotros tenemos que conocerlo. Porque es el que te hace la vida cansada. Porque es el que te pone, los obstáculos. Porque es el que hace que tú decaigas. Es el que hace que tú dejes de orar. Es el que hace que tú te dejes de congregar. Es el que te hace que te desvíe. Y tú tienes que conocerlo. Así que nosotros tenemos que preparar el camino, hermanos. Tenemos que preparar el camino y hablar lo que es. Acuérdate que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Así que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los amo a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Y no se les olvide, amén. Le doy gracias a mi hermano Cristian Agüero, amén, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que pues el otro viernes vamos a estar nuevamente con el capítulo 12, hermanos, amén, del libro de Lucas, amén. No te lo pierdas porque es de gran edificación para tu vida, hermanos, amén, es de gran edificación para tu vida, no te lo pierdas, amén. Los martes estamos predicando en vivo, hermanos, por mi página,
Amén. Los martes a las 8 horas México, 24 horas Argentina. Los jueves, hermanos, los jueves también estamos yendo a un centro de rehabilitación, estamos transmitiendo en vivo, también 24 horas Argentina. Amén. 7 de la tarde. No, 23 horas Argentina, 7 de la tarde los jueves. Amén. Los domingos estamos transmitiendo en vivo también, 11 de la mañana. Y más adelante, hermanos, amén, vamos a estar saliendo ya, hermanos, amén, a los parques, amén, a los hospitales, amén, primeramente Dios, hermanos, amén, en cualquier momento me van a mirar allá, predicando nuevamente en esos lugares, así que, pues Dios me los bendiga grandemente, no te sigas perdiendo, hermanos, amén, la historia de Jesucristo, del poderoso de Israel, hermanos, amén, así que bendiciones, los amo desde esta ciudad, desde Mexicali, amén, así que nos miramos próximamente, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan unas muy buenas noches, amén, y nos miramos, hermanos, en estos días. Dios te bendiga, amén. Silvia, Dios te bendiga, hermana Ana, y a todos aquellos que se están conectando y que estuvieron conectándose, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.